de Julio César Duarte Hortellado, por la canonización de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, por la canonización del siervo de Dios Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Acción de gracias por el cumpleaños de Clara Beatriz, Celina Isabel, Miriam, por los 43 años de matrimonio de Pedro y Blanca, por el cese de la pandemia, por la salud de todos los enfermos, Luis Fernando, por un caso judicial, por el descanso eterno de todos los difuntos, Julián, Juan, Gerardo, Deidamia, Sindulfo, Minerva, Gustavo, Juan Antonio, Blanca, Fidencia, Miguel Ángel, Juliana, por las almas del purgatorio, por las peticiones de los fieles que acompañan desde sus hogares esta transmisión. Iniciamos esta Eucaristía que será presidida por el presbítero Reinaldo Roa, cura rector de la Catedral Metropolitana y canciller de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos recordando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Pedimos también hoy en nuestras oraciones por el Santo Padre, ya que estamos recordando la cátedra del Obispo de Roma, que es justamente el Papa Francisco. Por eso vamos a pedirle al Señor también su gracia y su bendición para que desde ese lugar el Papa Francisco pueda dirigir a su iglesia. Al iniciar estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Ore por Yahu Bereko Yande Yana Ore por Yahu Bereko Yande Yana Ore por Yahu Bereko Jesucristo ore por Yahu Bereko Jesucristo ore por Yahu Bereko Yande Yara ore por Yahu Bereko Yande Yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro,
que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos. Multiplica en tu iglesia la gracia que les has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi el agua fluía al costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar al mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas hasta donde llegue el torrente. Tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrán peces en abundancia. Porque esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos. Porque el agua que sale del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella y nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hoy estamos recordando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Les decía, es la cátedra del obispo de Roma. Es allí donde valora la Iglesia justamente esta dedicación de esta basílica, de este templo, porque es el lugar donde el enviado de Dios, el vicario de Cristo, empieza a enseñar al pueblo. Es allí donde el Santo Padre, el Papa y todos los papas se ponen a enseñar al pueblo desde su cátedra, desde su lugar. Él enseña, él orienta, y por eso para nosotros siempre es ese lugar de encuentro donde como hijos de Dios nos ponemos a escuchar las enseñanzas que viene de la palabra de Dios a través de su vicario, que es justamente el Papa, en este caso el Papa Francisco. Por eso la importancia de la Iglesia de recordar esta dedicación de la Basílica de Letrán. Y a raíz de eso también las lecturas van hablando acerca del templo, que vemos en la primera lectura como Ezequiel en esa visión nos muestra una casa, decía la lectura, una casa, y que en esa casa había un altar, de donde brotaba justamente aquella agua viva, que nacía de esa casa, y se dirigía hasta terminar al mar. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros cuando miramos esta figura, esta imagen de Ezequiel, nos hace recordar también a ese templo que trae vida, a ese templo que purifica, a ese templo que sana, a ese templo que para nosotros es un signo de gracia, de amor y de misericordia. Para nosotros el templo no es simplemente una edificación. Para nosotros el templo es un lugar de encuentro, un lugar de vida. Vemos en la primera lectura cómo justamente el templo estaba representado por una casa. ¿Y por qué decimos que es el templo? Porque solamente en el templo está el altar del sacrificio. Es allí, mis queridos hermanos, donde en la primera lectura hemos escuchado cómo esta casa tenía un altar de donde
se desprende esta agua. Y esta agua que va regando la tierra. Y decía que en la medida en que va regando la tierra va dando vida, va saneando, va purificando. Y es la gracia de Dios, mis queridos hermanos, que encontramos en el templo. Por eso nosotros también vamos caminando en esta vida unida siempre al templo de Dios, la iglesia. Porque en la iglesia también los hijos de Dios van encontrando esa gracia, van encontrando esa sanación, van encontrando esa fuente de vida. El templo para nosotros es muy importante. En el Evangelio vamos encontrando también cómo Jesús, en relación al templo, vamos viendo cómo el contexto de ese entonces, había muchos cambistas, había muchos vendedores, y Él va y expulsa a todos esos vendedores del templo, porque el templo es un lugar sagrado, porque el templo es el lugar y la casa de Dios. Es el lugar donde habita el Señor, es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios para orar, para alabar, para glorificar. El templo es el lugar entonces en donde se hace y se ofrece el sacrificio. El templo es ese lugar donde nosotros nos alimentamos de esta gracia de Dios. Y por sobre todas las cosas, el templo es el lugar donde nacen los nuevos cristianos. Por eso la importancia de celebrar siempre en la iglesia los sacramentos. Hoy en día, por allí, bajo la comodidad, bajo las nuevas tendencias del mundo, hay gente que quiere trasladar los sacramentos o algunas acciones que se vive dentro de la iglesia a una quinta, esto, aquello. Por ejemplo, un bautismo lo quieren hacer en su casa, en su quinta. Las bodas, la misma manera, en un salón, en un lugar donde de repente por el lujo, la comodidad o por muchas otras razones quieren salir de este lugar que es un lugar santo, un lugar sagrado, el templo. Nosotros como hijos de Dios reconocemos el templo como la casa de Dios. Por eso, cuando Jesús expulsa a estos cambistas y a estos vendedores, dice la palabra de Dios, sintió un gran celo por la casa de Dios. Sintió un gran celo por la casa de Dios. Hay que respetar, hay que reconocer la acción de Dios, estos signos que tenemos nosotros dentro de nuestra iglesia. Y el signo del templo de Dios, lugar de encuentro, lugar de oración, lugar de alabanza, lugar en donde nosotros también nos reunimos como hijos de Dios para glorificar al Señor. Pero por sobre todas las cosas, desde el Nuevo Testamento, ese templo también está configurado en Cristo. Por eso, para nosotros, el templo es el lugar y encuentro con Cristo nuestro Señor. Ya el documento de Aparecías va mostrando justamente la iglesia como lugar y encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Porque Él decía justamente, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, que en 3 días lo volveré a edificar. Entonces el nuevo templo para nosotros es Cristo. Cristo que para nosotros es fuente de vida, fuente de sanación, fuente de gracia. Cristo que lo encontramos en la Eucaristía, Cristo que lo encontramos en los sacramentos. Así que, mis queridos hermanos, también nosotros sepamos valorar este signo que tenemos dentro de la iglesia, este signo que es el templo, que también nosotros, cuando nos toque participar en el templo, en las Eucaristías, en las celebraciones, sepamos también respetar el templo. Es un lugar sagrado, es un lugar de encuentro, es un lugar de oración. Que no sea que nosotros seamos los primeros en que no respetemos el templo. Hay gente que está
hablando, murmurando, paseándose dentro del templo. E inclusive hay gente que va con ropas inadecuadas a la iglesia. El templo es un lugar de Dios, es un lugar de encuentro. El templo es un lugar sagrado. Por eso seamos nosotros los cristianos los primeros que respetemos la casa de Dios. Seamos los primeros que valoremos este espacio y este signo que tenemos dentro de la iglesia, para que de esa manera también nosotros sepamos distinguir este lugar sagrado a todos los otros lugares que hay, que no sea para nosotros un lugar cualquiera, sino un lugar de mucha importancia desde nuestra fe. Que así sea. Que así sea. Mis queridos hermanos, vamos a presentarle al Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que evangelice con testimonios y celo apostólico el amor incondicional de Dios Padre y la obra salvífica de Jesús. Oremos. Señor, escúchanos. Por el sínodo de los obispos del Paraguay, para que el resultado de su trabajo sea conforme a la voluntad de Dios, oremos. Señor, escúchanos. Por los responsables de los gobiernos del mundo entero, para que sirvan a sus comunidades buscando el bien común, especialmente por los gobernantes del Paraguay, para que sirvan al pueblo con responsabilidad y patriotismo, oremos. Señor, escúchanos. Por los que viven en situación desfavorable, por los enfermos, los desempleados, para que pongan su confianza en Jesús, el Mesías, y por todos nosotros que seguimos esta Santa Misa, para que confiemos en la resurrección y en la vida eterna por el sacrificio de Jesucristo. Oremos. Señor, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Será para nosotros bebida de salvación. Entonces, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos el fruto del sacramento y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque generosamente
te dignas a habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templo del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con nueva vida agradable a ti. Santifica constantemente a tu iglesia, esposa de Jesucristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de la multitud de los hijos, para que merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Roque González de Santa Cruz, San Juan Pablo II, San Benito, San Carlos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense la paz. Pase contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden. Que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. Busquemos en nosotros a Cristo, luz del mundo. Pongamos esperanza, cariño y humildad. Amemos al que sufre, amemos al que llora, por quien es Cristo vela, por quien es Cristo vela, hasta la eternidad. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Estaba recordando lo que decía un día un sacerdote, que la iglesia, el templo, es la fábrica de los santos. Recordemos que dentro del templo tenemos el altar donde se consagra a Cristo, que luego se entrega y se dona a nosotros. Decía, la fábrica del santo no es la santería, sino es la iglesia, el templo, porque es allí donde vienen los cristianos a recibir a Cristo, a tener su encuentro personal con el Señor. Y es allí donde justamente se va saneando nuestra vida, se va santificando nuestra vida. Es allí donde en ese encuentro personal con Cristo, en la Eucaristía, ese encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos, nosotros también nos vamos purificando y nos vamos santificando. Entonces la iglesia, el templo, es la fábrica de los santos, decía este sacerdote. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María Santísima, que ella nos ayude a vivir siempre el espíritu de su Hijo Jesús, que se manifiesta a través de estos signos que es la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida,